Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax de NTN 24, el canal de las Américas. Naciones Unidas prosigue su campaña titulada Clean Seas con el fin de disminuir los residuos de plástico en todos los océanos para el año 2020. ¿Océanos limpios? El panorama es dramático según la ONU. Expertos insisten en que si no cambiamos nuestras viejas costumbres de consumo, para el 2050 el océano tendrá más plástico que peces. Por eso insiste en su campaña Clean Seas, que busca eliminar del todo las mayores fuentes de plástico en el mar y los conocidos como microplásticos, en los cosméticos y los envases de ese producto para el 2020. La fecha ya es más próxima, pero aún parece que faltan más esfuerzos. Expertos insisten en la necesidad de que los gobiernos implementen políticas para disminuir el comercio y fabricación del plástico, al tiempo que empresas que producen dicho material reduzcan la forma de empacar su mercancía o utilicen otros materiales y que los consumidores usen en sus compras las bolsas ecológicas y rechacen el uso de los pitillos y los agitadores de plástico. La meta, entre menos plástico, más vida en el mar. En Ámsterdam, Holanda, saludamos a Laurent Le Breton, oceanógrafo principal de Ocean Cleanup. Bienvenido a Clímax, gracias por estar con nosotros. La humanidad está a tiempo de ganarle la batalla al plástico. ¿Podremos cambiar ese panorama que en el 2050 habrá más plástico que peces en el mar? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Es momento de hacer algo sobre la polución de plásticos. Realmente hay dos cosas que necesitamos hacer. La primera es asegurarnos de dejar poner plástico en el océano. Trabajar con gobiernos, corporaciones y también los ciudadanos para lograr progreso ahí, dejar de poner plástico en el océano. Y en segundo lugar, esto es en lo que nos enfocamos, es en limpiar el plástico que ya se ha estado acumulando en los últimos 60 años en los océanos del mundo. También existen estudios que aseguran que las partículas de microplástico están en los océanos, afectando también los ecosistemas marinos. Aunque se disminuya el uso de ese material perjudicial, ¿qué va a pasar con esas partículas de microplástico que están allí presentes? Bueno, el problema con el microplástico es que va a ser muy difícil, si no imposible, recogerlo. El tema es que el plástico en el océano se degrada en micropartículas y nuestro objetivo es limpiar la mayoría del plástico que esté ahí antes de que se degrade en micropartículas. Fuimos al norte del Océano Pacífico y descubrimos que 92% del plástico sigue estando en objetos grandes. Entonces debemos recoger eso antes de que se convierta en un problema más grave. ¿Cómo avanzan esas campañas de todos aquellos que enfrentan una batalla para limpiar los océanos de plástico que los contamina, incluso ustedes? Acabamos de desplegar nuestro primer sistema en el Pacífico Norte. Y el primer sistema consiste de un flotador de 600 metros de largo que tiene una malla de 3 metros por debajo, y la idea de tener este sistema es básicamente reproducir una línea costera artificial en el norte del Pacífico para reunir el plástico que está diseminado en millones de kilómetros cuadrados en el norte del Pacífico, y esta es la primera prueba. Aquí es donde estamos en el momento. Ahora, sé que hay muchos grupos que están trabajando en la polución de plásticos, muchas limpiezas de playa, operaciones en todo el mundo y también personas que trabajan arriba de la cadena, porque de nuevo la solución, una es detener el plástico que entra al océano y segundo, limpiar eficientemente el plástico adentro y afuera del océano. Ojalá sean cada día más personas que sigamos su ejemplo. Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax de NTN 24. Hasta luego. A partir del año 2045, California, Estados Unidos, obtendrá toda su energía a través de fuentes renovables. Energía limpia. Autoridades locales de California promulgaron una ley que permitirá que todo el estado genere energía mediante la operación de fuentes renovables en el año 2045.
Para organizaciones ambientalistas, la ley SB 100 sitúa a California en el camino para cumplir y superar los objetivos del Acuerdo de París contra el cambio climático, a diferencia del actual presidente Donald Trump, que prefirió retirarse de dicho pacto. California es justamente una de las poblaciones que para los expertos ha venido sufriendo en carne propia las consecuencias del calentamiento global, con largos y perdurables periodos de sequía, grandes y frecuentes incendios. Situación que aceleró la puesta en marcha de nuevas medidas para la protección de sus comunidades y de paso del planeta. El nuevo plan de energía limpia, que incluye solar, eólica, geotérmica y generación hidroeléctrica, irá ajustándose de la siguiente forma: un objetivo inicial del 50% de energías limpias en el año 2025, un 60% en el año 2030 y por último 100% para 2045. Gracias a la labor adelantada por autoridades ambientales en el departamento del Valle del Cauca, Colombia, un oso perezoso que necesitaba ayuda regresó finalmente a la libertad. A la libertad. El oso perezoso es una especie emblemática de Colombia, pero sigue en peligro por los cazadores furtivos de especies exóticas. Sin embargo, durante los últimos 2 años, autoridades de conservación animal, como la Corporación Autónoma Regional del Valle, adelantan labores de monitoreo y de protección de dicha especie. Justo hace unos pocos días, un ejemplar de esta especie apareció en el patio de una vivienda del municipio de La Unión, Valle del Cauca, al parecer en búsqueda de alimento. Luego de que los habitantes de la vivienda reportaran su hallazgo, funcionarios de la CBC procedieron a su rescate y lo incluyeron en sus planes de recuperación y protección. Inmediatamente fue trasladado a las instalaciones de la CBC en La Unión y de allí fue remitido al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre en San Emigdio, Palmira, para verificar su estado de salud. Durante varios días recibió atención la hembra adulta, aseguran sus cuidadores, quienes luego procedieron a dejarla en libertad en la zona rural de Versalles. El índice de animales rescatados ha aumentado en lo corrido del 2018, pero no todos corren con la misma suerte. La mayoría aparecen en malas condiciones de salud, heridos o lastimados. Otros, en cambio, en óptimas condiciones físicas, pero con un alto grado de dependencia humana, lo que hace imposible regresarlos al bosque.